Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos todos y cada uno a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Naturalmente, feliz Navidad para todos. Lo que he de repetir, naturalmente, al cerrar el programa. En estos días, hace 2 o 3 días, falleció en un desgraciado accidente de tráfico un cantante y también actor español de una gran popularidad, sobre todo en los años 70-80, Pachi Andión. Un vasco que yo creo que en la memoria de esos años que cito, finales de los 60, principios de los 70, resultó un cantante sumamente singular dentro de la llamada canción protesta, pero tampoco no del todo. Era una cosa mucho más, ¿cómo diría yo? Tenía una más coloquialmente elaborada Era más de crítica social, yo creo. Sí. Bueno, de hecho... Cierto, había nacido en Madrid. Sí, había nacido... Dije vasco, pero con ramificaciones y tal, pero él había nacido en Madrid, sí. Por cierto, ya que Emilio ya se presentó... Hola Emilio, buenas noches. Hice acto de presencia. Bueno, lo digo por lo siguiente, porque a ti que te gusta cantar y además lo haces muy bien. Bueno, tengo mis días. Podemos recordar, bueno, en fin, no vayáis a pensar que vamos a hacer aquí una performance de... No es Yo eso. creo que podríamos pedirle que cantase al final del programa. Bueno, ya está claro que Miguel ya se presentó. En fin, esto hoy ya vemos qué es, ya vemos cómo es, ¿no? Sí, ya vemos. Bueno, Miguel García Corral, naturalmente lo voy a saludar ahora mismo. Un recuerdo para la mujer de Pachi Andión, que fue la mujer más guapa del mundo en su momento. Amparo Muñoz. Sí, no, bueno, vamos a ver, claro. O sea, entre las virtudes de Pachi Andión estuvo ella en aquel momento. Sí, claro. lo iba a citar, ya lo citaste tú. El romance con Amparo Muñoz fue reconocidísimo. Hombre. Es decir, reconocidísimo. Un amor, en fin. Que yo sepa, hemos tenido 2 Miss Mundo nada más, o Miss Universo, no sé cómo es. Sí, una de ellas, Amparo Muñoz, en efecto. Y la otra, A la que después la biografía le fue irregular, pero eso es otra la cosa. pobre no tuvo suerte en la vida, sí. Pero era muy guapa, muy guapa. Muy guapa. Tan guapa como para eso. Era guapísima. Y la Bien. otra yo creo que es Carmen Cervera. Así es, la baronesa Thyssen, no sé si había llegado a Miss Europa quizás, pero bueno. Mucho, vamos. Bueno, estáis en la convicción de que hoy vamos a hacer un programa sobre estética, belleza, es decir, concursos, tal. No, parece que sí, pero no, ¿qué va? Bueno, seguimos con el reconocimiento a la memoria de Pachi Andión. Iba a decirle a Emilio, porque la va a recordar más o menos, que tenía una canción, yo creo que, no diré que la más emblemática, porque la más nunca se sabe, pero desde luego emblemática. Y en todo caso, para mi recuerdo, de una particular simpatía. Era aquella que decía 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, lo que usted no quiera, para el rastro es... Claro, y después continuaba. Y yo creo que la crítica social... Pero era una canción muy cheli, porque la mitad de las palabras que usaba eran así de una jerga... Sí, no, y bueno, y por otra parte se acomoda a lo de la crítica social irónica a la que te referías. Por eso, repito, que en homenaje a la memoria de Pachi Andión vamos a seguir unos ligeros versos de esa canción que dice: este es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel, le vendemos barato con el precio en inglés. ¿Es así o no? Bueno, no me acuerdo de la letra toda. Somos todos los honrados que usted quiera creer. Bueno, yo me acuerdo de trozos, pero no la podría cantar entera. La canción nace porque él vive en el rastro, él nace al lado del rastro, y se encuentra una vendedora que le decía esto: 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y él dijo:
de aquí saco yo la canción. Pues fue la canción más conocida que hizo. Sí, 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 la más emblemática, por eso decía, y luego que me permití citar esto de estos, porque creo que lo de la crítica social... Sí, porque en realidad era una metáfora en realidad de otra cosa, no es que hablara precisamente de que el rastro no era el tema era la cantidad de gente que miente y que se aprovecha y que... Naturalmente. Y un poco el sistema. Por otra parte, Pachi Andión también tuvo una carrera de algún interés, hasta de bastante interés como actor, en el que yo creo que destaca de manera particular su participación en la ópera Evita con Paloma San Basilio. Y creo que también escribió alguna cosa, tuvo muchas actividades. Sí, ¿eh? Por supuesto. Y luego, naturalmente, tenía una voz característica, pero vamos, absolutamente característica. Así que vaya nuestro homenaje particular a la memoria de Pachi Andión, fallecido, como dije, en accidente de tráfico hace pocos días. Bueno, y ahora vamos con una noticia muchísimo más jubilosa, aunque no menos emocionada, en la gratitud a la persona. Hace pocos días también Julia Uceda fue reconocida como Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca, que así es de largo el título que hay que ver. Pero en todo caso, Premio Internacional de Poesía. A Julia Uceda la conocí yo, la conozco. Hablé con ella en algunas oportunidades. Hace ya algún tiempo que no la veo, algunos años. Pero a mí me honraron aquellas conversaciones y yo tengo un reconocimiento, naturalmente, muy lúcido de la poesía de Julia Uceda en todos los órdenes. Y desde el punto de vista de la conversación, de las conversaciones que tuvimos, hasta incluso tengo alguna convicción de que tuvo alguna deferencia de, ¿cómo diría?, de intimidad conmigo, de intimidad intelectual, naturalmente. Julia Uceda tiene nada menos que 94 años, pero a punto de 95. O sea, que va directamente para el siglo ya. Y a mí eso es lo que me produce de una manera particular una emoción muy sincera. Poeta, profesora, crítica de arte, en realidad una persona culta en el sentido honorable del término, de esto que ya no hay. Su poesía está entreverada de una huella inequívoca y un hondo rigor. Un estilo entero, una poesía buscada y además encontrada, que nunca es fácil, elaborada desde un dominio del lenguaje insobornable y lúcido. Hay que decir también que ya en el año 2003, o sea, hace ya un tiempito, pero conviene recordarlo, había sido reconocida con el Premio Nacional de Poesía. O sea, que ya, en fin, no es una regalía, ¿verdad? Resultando, además, por otra parte, la primera mujer que lo obtenía. A Julia Uceda yo podría haberle sugerido en alguna oportunidad que se acercase a este plató de Crisol de Cultura. Nada me encantaría más. No me atreví a hacerlo, no me atrevo a hacerlo porque tiene una edad tan respetable en todos los sentidos que yo, es que no sé cómo decirlo, pero en todo caso, si de una manera circunstancial Julia Uceda tuviera oportunidad de acceder a este comentario, naturalmente sepa que sería para mí, naturalmente, un honor que participase de una conversación que, por otra parte, podría ser en este plató o en su propia casa, vaya por delante. En todo caso, Julia Uceda, muchas felicidades, muy sinceras felicidades. No sé si queréis apostillar algo al respecto de Julia Uceda, pero, en fin, básicamente es lo que dijimos, ¿no? Hombre, se da la circunstancia de que al ser de nacimiento sevillana, creo que es, ¿no? Sevillana, sí, sí. Y afincarse aquí, pues tiene para nosotros el valor de la gente que ha no decidido tanto quedarse como venirse, que en Ferrol y comarca pues no es lo más habitual. Sin ánimo de rectificarte las dos cosas realmente, venirse y quedarse. Ya, bueno. Que ya, sí, no. Pero yo quería decir, cuando eres de aquí y te quedas,
tiene, digamos, menos mérito que cuando es Ah, de fuera sí, y bueno, te vienes. bueno, Y te quedas bueno. después de venir, claro. Ya me parecía que Emilio no se podía equivocar en una proporción tan importante. Lo suyo son proporciones escasas, que naturalmente yo le corrijo. Acuérdate que yo soy venidero, en Canido. Exactamente, Así que yo, exactamente. y eso quiere decir que vine a Canido y me quedé. Una expresión muy ferrolterrana. Sí. Así es, así es. Bueno, ya tenemos un programa coral, yo no sé para qué hacer las presentaciones realmente, porque a Emilio ya lo saludé, y ahora voy a presentar a quien ya se presentó largamente, Miguel García Corral. En fin, Ya es Miguel como de la García familia, Corral es economista, asesor y editor de una revista. Esto es importante, es una revista que tiene un título que a mí me gusta particularmente, es un título muy atractivo y yo creo que muy descriptivo de lo que pretende hacer, de lo que, por cierto, hace un rato antes de entrar a Plató le dije que a ver si, en fin, si me cuenta cómo es eso de la revista. Está poniendo en marcha una revista cuyo título es Egoexcéntricos. Voy a repetirlo para que no dé lugar a confusiones. Egoexcéntricos. Es decir, en fin, yo podría sumarme a ese título. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que razonablemente. tiene el yo descolocado? Están los egocéntricos ya. y intentamos que haya egoexcéntricos también. Exactamente. Bueno, pues perdón por haberme postulado, porque no era mi intención, naturalmente. Pero desde luego yo creo que Emilio y yo algo de egoexcéntricos tenemos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, en todo caso, además de esto, naturalmente, Miguel García Corral, ya lo dijo otras veces, nacido en Valdoviño, un ferrolano nacido en Valdoviño, creo que es más o menos lo que le cuadra a la expresión. Ya dije que es economista con una muy amplia experiencia. Por otra parte, los espectadores asiduos de este programa lo saben largamente, es decir, tiene una experiencia muy acreditada en la gestión de la empresa privada, también en la pública, porque trabajó 3 años en la agencia tributaria. En todo caso, si no digo bien, él más o menos me corrige, pero en esencia sí es verdad. Y luego, naturalmente, pues se ocupa de incentivar al personal, dicho así a lo castizo, en cursos de formación, etc. Sí. Importante, naturalmente por su currículum y al tiempo desde mi consideración de simpatía, porque hace no muchos días alguien con el que hablaba circunstancialmente, pero no de Miguel, naturalmente, pues se refirió a Miguel sin saber que se estaba refiriendo a Miguel conmigo, hablando de su programa de radio. Y es que Miguel participa también en un programa de radio desde hace bastantes años. Desde marzo del 2009. Desde marzo del 2009, bueno, pues claro, es decir, en fin, ya va un tiempito, ¿verdad? Bueno, pues como tenemos que empezar, no sé si omito algo capital en el, si lo Además, omito, como ya ha venido más veces y ya ha sido todas las veces presentado, entre una y otra, malo me será que no esté cubierto el currículum ya. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Era un poco fiel. No, era un poco por reactualizarlo y yo lo digo bien y él sabe que lo digo bien. Es decir, ¿no? Sí, en todo caso, Miguel, digamos que oficialmente buenas noches, bienvenido. Gracias. Naturalmente. Gracias, bueno, y ahora ya vamos a lo enjundioso, a lo nuestro, a lo de la economía que hay que ver, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hoy, en efecto, no lo dije todavía, hoy vamos a hablar. No lo dije todavía, hoy, que sí, naturalmente, al cierre del programa último. Hoy vamos a hablar de economía, porque con Miguel se puede hablar seguramente, en fin, con probidad de otra cosa, pero él aquí viene sobre todo por esto, para hablar de economía. Claro, economía, que es esa ciencia entre difusa y confusa, y también rigurosa, un poco de todo, para que no se enfade, pues... Claro, tiene claves políticas, sociológicas, es un cajón desastre que vaya por Dios, ¿no? Con lo cual, naturalmente, hablar de economía no se puede hablar de economía, digamos, sin una referencia comprometida, colateral con otras cosas, con la política sobre todo. Y ahora resulta que España está en un momento políticamente, vamos a decir, convulso, piadosamente, convulso, complicado, difícil.
pero vamos a hablar de economía. Y entonces, con la orientación que Miguel nos dé a partir de este momento, ya vamos entrenando la conversación y yo ya le voy pidiendo a Emilio que vaya incentivando las preguntas, bueno, a ver si lo acorralas bien. Lo de acorralar no tiene que ver con tu apellido, ¿eh? Pues ¿Eh? es verdad que la economía, sea o no una ciencia, que yo eso no estoy muy seguro. Mario Bunge y yo pensamos que no es una ciencia. Bueno, y yo ya ves vaya lo que por acabo de delante. decir, difusa, confusa. Pero es verdad rigurosa. que tiene que ver con casi todo. Esa es la cuestión. Claro. Y entonces es muy difícil hablar de economía pura, salvo que seas un profesor universitario de alto rango. Lo normal es que la economía te lleva a hablar de historia, te lleva a hablar de política, te lleva a hablar de la vida de las personas, te lleva a hablar de perspectivas de futuro. Es muy difícil que la economía no te lleve a casi todo lo demás. Y como decía Julio, de sociología, y no nos olvidemos de psicología. De hecho, en la lista de los últimos premios Nobel de Economía vemos muchísimas referencias a la psicología y sobre todo a qué nos hace tomar determinadas decisiones en economía, tanto como personas individuales como grupos. Sí. Un amigo mío que se llama Fernando Piñón, que fue profesor de economía del instituto, me contaba una vez que él había escogido economía porque en economía podías verlo todo desde allí, me decía. Exacto. Es una cosa que tiene que ver con la historia y con la sociedad y con la... todo. Yo conozco algo a Fernando Piñón, no sí. como tú, pero lo conozco, y me parece una frase, pero pertinentísima y hasta sabia. Me parece que es del y si todo conocieras exacto. la nómina de sus intereses, verías que efectivamente las cosas de las que habla, de las que discute, sobre las que se informa, de las que lee, etcétera, son amplísimas. Y yo creo que eso es, su visión de la economía, no tanto como una ciencia, un saber estricto, sino como un saber fundamental en el sentido de que está debajo de muchas otras cosas y los saberes. Yo estudié, Sí. economía económicas por lo mismo, exactamente por lo mismo, porque además económicas, el plan de estudios de lo que hoy es economía, no administración de empresas o empresariales, que son otras cosas, es tremendamente amplio, porque hay historia, hay derecho, hay sociología, hay muchísimas ramas, tocas obviamente la contabilidad, la estructura económica, etcétera, etcétera. Y la historia. Y la historia. Y hay muchísimas ramas, entonces yo lo elegí por la misma razón, porque me parecía que era la mejor carrera para entender cómo funciona el mundo. Bueno, pues si os parece, yo voy a hacer un comentario de cierre de esto, que siempre queda, y ya le entras al... iba a decir, ese sentido de cuasi arcano de la economía, a mí en particular es lo que me resulta más incentivador, más estimulante y más simpático. Ese sentido, precisamente por lo que tiene de arcano. No diré indescifrable, porque si no, pero sí, lo que tiene de arcano, ¿no? No lo es, no es indescifrable. De hecho, no es la primera vez que digo en esta mesa que claro, el buen economista es el que sabe explicar bien por qué cometió los errores que cometió. Sí, explica bien sus errores. Justamente. Pero bueno, es verdad sí, porque la prospectiva no es precisamente el fuerte de ninguna ciencia. Y especialmente de la economía tampoco. No, eso es cierto. Incluso ese es un comentario al que yo me sumo con la misma condición como filósofo. Súmense ustedes. La filosofía como claro, la economía es una ciencia del después. Cuando pasó la cosa, miras hacia atrás y ahora veo por qué pasó. Pero en cuanto intentas ver lo que va a pasar, es cuando la cosa no está nada clara. Sucede. Pero bueno, yo soy un poquito crítico y tú no tienes la culpa. Sí, exactamente. Pero me corresponsabilizo de mi trozo. Es curioso que, fíjate, desde un punto de vista de la etimología de la palabra, oikos, que significa casa, la economía empezó nombrando la gobernanza doméstica. Lo doméstico, digamos. Claro. Fíjate tú cómo ha acabado. Con la globalización está más claro que nunca que la economía es la ciencia universal, o el saber universal, ¿no? Bueno, no diré que de la misma manera, y por cierto, vamos ya a cerrar el comentario, porque si no, no le entramos al tema, ¿no? Pero no, iba a decir que no diré que de la misma manera, pero dicho, mira por dónde, en homenaje a la memoria de Pepe Leira, al que honramos hace poco aquí, claro, yo creo que la sociología y la economía por ahí se van en la interpretación de lo que estamos diciendo, por ahí se va, por eso en aquella única ocasión en la que, en fin, lamentablemente que no haya podido volver, naturalmente, Pepe Leira, yo le hice una pregunta, tú no estabas ese día, por eso, en fin, y yo le hice una pregunta en el sentido de, a ver, Pepe, cuéntanos qué es un sociólogo.
No, ¿qué es un sociólogo? ¿Para qué sirve un sociólogo? Le hice esta pregunta y él la contestó de manera simpática y completa. Pero esta pregunta tengo que decir que podría haber salido de mí, pero no. Salió incentivada porque comentándolo previamente con mi hija Irene, fue Irene quien me dijo, pero ¿para qué sirve un sociólogo? Y no lo dijo desde una perspectiva despectiva, sino desde ese descolocarse que tiene que ver en la sociedad. ¿Para qué sirve un sociólogo? Y entonces yo le trasladé la pregunta de mi a Pepe. Esa pregunta la hice yo también a un sociólogo que nos vino a dar unos cursos de doctorado, comparándola, digamos, el conocimiento sociológico con el psicoanálisis. El psicoanálisis es un conocimiento que sirve para curar. Te da un conocimiento que puede tener un valor abstracto, un valor pues puramente teórico, pero sirve para curar. Entonces la pregunta mía era, ¿la sociología qué es lo que cura? ¿Para qué sirve ese saber de la sociedad? Entonces yo creo que cuanto más se une la sociología con la economía y con la política, más claramente se ve para qué sirve. Y cuanto más con la historia, pues más se ve qué es lo que explica. La verdad es que Pepe Pereira había una respuesta cumplidísima y yo lo que celebro mucho es que digas que tú ya la formulaste también, porque eso acredita, avala, y yo tengo mucha complacencia en decirlo, la intuición de mi hija Irene, que hay que ver cómo la formula. Es una pregunta muy interesante. Es decir, de todas maneras, y por último, hay que indicar que los grandes sociólogos son también conocedores de la historia de la economía en una profundidad. Por ejemplo, Weber, que es el sociólogo máximo. Claro, por eso lo cité. De los últimos 2 siglos, pues es un señor que sabe tanto de historia como de economía, como de sociología, como de todo lo demás. Fíjate que en economía estudiamos a Weber no solo en sociología, sino que lo estudiamos también en estructura económica. Claro, en estructura económica, es que el conocimiento de Weber de economía... Y en política económica. Sí, o sea, bueno, queridos espectadores, señoras... Max Weber, sí, claro, porque hay varios Weber, pero este es Max Weber, claro. De hecho, recuerdo, te tengo que pedir perdón porque esta es una anécdota muy buena que tuve en un examen. Adelante. Esto era un examen de política económica con Antonio Arias, que fue diputado en Madrid en varias ocasiones y es hoy el presidente del clúster del gas. Nos puso un examen y en ese examen había una pregunta de Weber. Una pregunta en Weber que creo que ninguno de nosotros había contestado bien. Y entonces él se lo dijimos cuando corregimos el examen y él nos dijo, está en la página 537 del libro que os indiqué que leyerais sobre Max Weber. Sí. Creo que ninguno, si alguno llegó a la página 537, no recuerdo la cifra, me la acabo de inventar, pero era una cifra elevada, no era la 74, era la 300, mira, 400, la 500. obra más importante de Max Weber, sociólogo, es Economía y Sociedad. Que estaba, por cierto, así es. La han reeditado completa, corregida y aumentada, y ahora si antes era un ladrillo, ahora es un megatocho, que está en Fondo de Cultura Económica. Cuando digo así es que estoy viendo la edición que yo tengo en casa. No, que va, la de ahora es como el doble, la última es enorme, es una cosa así. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Decía, queridos espectadores, hace un momento, lo voy a repetir, señoras y señores jóvenes de todas las edades, está claro que hemos venido a otra cosa y ya vamos a entrar en materia, pero supongo que habrá quedado razonablemente claro para qué sirve un economista y para qué sirve la economía, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Razonablemente claro. Razonablemente. Bueno, vamos a ver, como hemos distraído todo este tiempo, que fue un ratito, ¿eh? No, pero valió la pena. Sí, seguramente yo creo que sí. Lo que nos ocupa es España de una manera prioritaria por razones obvias de proximidad. Pero como hemos distraído, repito, todo este tiempo, podríamos, si os parece, empezar por la parte internacional, sobre todo el Brexit, porque el Brexit acaba de tomar cuerpo definitivo, el Brexit. A partir de la victoria por mayoría absoluta. Sí, de Boris Johnson, por cierto, una personalidad sumamente controvertida, que está claro, sumamente controvertida, ya lo dice la frase, sumamente controvertida, pero atención, es un hombre culto. Contrariamente, esto es importante. Esto sí, ya sé que, a ver, la cultura por sí misma no supone necesariamente un valor de probidad moral y otras cosas. No. Bueno, pero a ver,
Es que este es un programa de cultura, no vaya a ser que acabemos al final diciendo que la cultura no sirve para nada. No, por supuesto, no ofrece probidad moral necesaria, pero en general ayuda bastante a muchas cosas y a cierto discernimiento. Eso sí, Boris Johnson es inglés y apeló al patriotismo inglés y por ahí todo seguido, o como nos diga, más o menos, el asunto es qué repercusiones ya formales puede tener, que parece que tiene las suyas, ¿no? Sí, a ver, lo que tú decías, apeló al orgullo, al patriotismo, pero sobre todo apeló a algo que más un psicólogo que un sociólogo podría explicar en la mente de los votantes, que es que apeló a un plan definido. En estas últimas elecciones. En estas últimas elecciones. Apeló a un plan definido, apeló a yo voy a hacer esto, esto y esto. Y Corbyn lo que dijo es, yo me mantendré neutral y ya veremos si gano, qué hacemos y a ver si hacemos un segundo referéndum. Y esa fue la cuestión. De hecho, que probablemente Corbyn, que es también un personaje curioso, probablemente empezó a perder estas elecciones cuando en el referéndum no hizo realmente campaña a favor de pertenecer, porque él quería que Reino Unido perteneciese. En teoría estaba a favor de la continuidad, pero en la práctica fue tan tibia su posición política pública y yo creo que es verdad, ahí empezó. Y muchas veces realmente lo que busca el votante, y esto lo explican muy bien algunos economistas, lo que busca el votante es seguridad. Y además lo hemos visto, porque una vez que se conoció el resultado del Brexit, ya con las encuestas que básicamente vaticinaban, las encuestas esta vez funcionaron muy bien en el Reino Unido, los mercados pegaron un brinco y la libra pegó una subida que hacía como 30 y pico meses que no tenía. Porque a la gente, los agentes económicos, las pequeñas empresas, los ciudadanos, lo que queremos es saber qué va a pasar. Ya tendremos nosotros capacidad para adaptarnos. Oye, se nos cierra un mercado o ese mercado va a ser un 10 o un 15% más caro por costes de transporte. Lo explicábamos el último día, Julio, te acordarás. Simplemente el tiempo que los camiones o los barcos van a tener que esperar en las aduanas, ese tiempo, simplemente pasar de 2 minutos, que es pasar un escáner, a pasar a 2 horas, eso va a incrementar los costes de cualquier tráfico de mercancías entre el Reino Unido y el resto del continente, terrible. Entonces, consecuencias. Ahora por lo menos ya sabemos lo que va a pasar, ya casi conocemos los plazos. En principio, el tiempo que se han dado para establecer un nuevo acuerdo económico parecido al que tiene la Unión Europea con Canadá es muy corto, pero por lo menos ya sabemos a lo que tenemos que llegar y va a desaparecer el Reino Unido de la Unión Europea. Esperemos que encuentren también acuerdos para toda la gente de Europa, especialmente de España, especialmente de Galicia, que está allá, y todos los ingleses que están acá, que son un porcentaje de los ingresos de España, un porcentaje relativamente importante, son las pensiones y los ingresos de todos los ciudadanos de Inglaterra, del Reino Unido, que viven en España, que viven en Galicia, básicamente, no en Galicia, sino básicamente en el Mediterráneo, es a donde se van todos. El porcentaje, pero hay un porcentaje también en Galicia y en Ferrol, en el propio Valdoviño, hay una zona donde hay 3, 4, 5 familias, son personas que ahora mismo están inquietas en saber qué va a pasar, ¿no? Claro. De hecho, y yo tengo una pregunta, dime. ¿Este plan es mejor o peor que el que le tumbaron a Theresa May 50 veces hasta que se fue? Porque yo no veo realmente ventaja. Este plan es probablemente peor porque el de Theresa May era un plan que tenía unos plazos, que tenía unas condiciones, que eran... Entonces, ¿qué se ha ido ganando con toda esta dilación y con la decisión al final por este en vez de al principio por el otro? Es probable que la política interna del partido se haya ido pudriendo de Boris... y haya determinado lo que ahora es peor como posible cuando lo que era mejor fue imposible. Claro, como decía aquello, cuanto peor, mejor, etcétera, etcétera, aquella frase, pues es posible que la política interna del partido de Boris Johnson explique algunos de los problemas que tuvo Theresa May. Muy probablemente, porque de hecho en las sucesivas votaciones que veíamos en la Cámara de los Comunes dirigidas por el speaker que se hizo tan famoso y tan querido por mucha gente, muchas de las votaciones se tumbaban porque eran los propios compañeros de Theresa May los que lo tumbaban. Sí. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué papel va a jugar Estados Unidos con esta Gran Bretaña fuera de Europa? Las promesas del famoso tratado bilateral que va a compensar, ¿eso tiene algún sentido o es otra de las cosas de Trump?
el presidente, el señor Trump, el señor presidente de Estados Unidos, tiene a pesar de llevar poco tiempo en el gobierno, tiene ya una larga lista de promesas y de frases incumplidas. Entonces, te voy a ser sincero, no sé exactamente lo que va a significar esas palabras del señor Donald Trump. Hay una cosa que ni Trump puede hacer, que es acercar Inglaterra a Estados Unidos, es decir, la distancia y el tener que cruzar para cualquier intercambio comercial físico, no financiero, sino físico. Hay una estrategia. Cruzar el Atlántico, pues eso es así. No es lo mismo que cruzar el Canal de la Mancha. Hay una clara estrategia, que tiene Donald Trump con respecto a Europa. Y eso sí que lo explica la economía perfectamente. ¿Qué es lo más parecido a Estados Unidos que hay en el mundo? La Unión Europea. Exacto. Entonces, ni Estados Unidos ni la Unión Europea podemos competir con nadie en cuanto a hacer la camisa más barata del mundo o el móvil más barato del mundo o tal, porque eso no lo podemos hacer ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea. Pero tanto Estados Unidos como la Unión Europea competimos frente al resto del mundo y entre nosotros competimos por producir cosas de calidad. Entonces, una Unión Europea fuerte es el peor competidor de los Estados Unidos. Entonces, a Estados Unidos, en la estrategia de Donald Trump, estoy hablando de la estrategia de Donald Trump, no tanto de lo que la mayoría de economistas y de pensadores creen, incluso en Estados Unidos, en la estrategia de Donald Trump está que debilitar a la Unión Europea es una buena estrategia para fortalecer los Estados Unidos de América. Y esa es su estrategia. Entonces, nos quita Reino Unido, ayuda a quitarnos Reino Unido y ayuda a considerar que determinados dirigentes de la Unión Europea que anteponen sus intereses personales muy por encima de los intereses de toda la Unión, le favorece para su estrategia. Y por eso valora mucho pues partidos como todo lo que es destructivo y disolvente de Italia, de la Unión Europea. Ese es un poco el fondo, si podemos entender como estrategia, el fondo del pensamiento de la misma estrategia de Putin. Correcto. Lo que pasa es que con Putin y la Federación Rusa es distinto porque Rusia no compite a ese nivel con la Unión Europea. De hecho, Rusia, por otra parte, necesita una fuerte Unión Europea demandante porque es un gran productor de materias primas que le interesa vendernos, obviamente. Y además es un mercado que está pegado. Entonces, la perspectiva es distinta. Putin necesita más a la Unión Europea. Bueno, ya veo yo que lo del Brexit, que ya lo puse yo ahí como... ha dado juego. Podría... Y ya verás. En realidad podría... me da la impresión de que podría irse el programa en eso. No, es que es verdad. Gran Bretaña podría acabar siendo, digamos, un peón en los intereses norteamericanos, que es el que va a salir perdiendo, porque las promesas pueden quedar en nada. En todo caso, de América, me refiero. Sí, es verdad que el Reino Unido, nunca debemos de olvidarnos, sigue teniendo la Commonwealth. Sigue teniendo una relación especial con una serie de países. No nos olvidemos que la reina de Inglaterra es reina de 21 países. Bueno, pero no gobierna. Bueno, pero tienen una relación muy especial y eso siempre es un apoyo, claro. Bueno, en todo caso, porque claro, tenemos que cerrar el comentario, pero yo creo, claro, esto ya sería un incentivo de continuar, ¿no? Por ahí. Yo creo que, no es un comentario provocador, pero yo creo que al presidente Trump, creo que en general, en una estrategia seguramente equivocada, con intenciones perversas, yo creo que se están equivocando en general muchos, pero muchos. Bueno, lo diré de otro modo, creo que ya se equivocaron, claro, por eso es presidente, ya se equivocaron, por eso es presidente, y se van a volver a equivocar, me temo. Entonces, claro, vamos a ver todo esto reconociendo que la personalidad de este señor es una responsabilidad de corte utilitario, él es un empresario, en fin, no es cualquier cosa menos lo que representamos nosotros en la mesa. Bueno, más o menos, No lo invitaremos nunca al programa. Sobre todo porque no quiere venir. Seguro pero que se van, lo llamáramos. Pero los ciudadanos, lo que quiero decir es que hay campañas más o menos tontitas que se equivocan mucho. Creo que se equivocan mucho, pero mucho. Pero bueno, en fin, este era el comentario. En todo caso, cuando dijiste hace un momento, claro, es que dijiste una cantidad de cosas tan provocadoras. Dijiste hace un momento, es que los ciudadanos buscan seguridad al votar.
Y claro, yo ya inmediatamente me viene un poco el resabio de maldad, aparente, que no lo es, de que, bueno, será, en España no, porque si en España fuera eso, naturalmente las cosas serían de otro modo, pero clamorosamente. Es decir, es evidente que el votante en España, a día de hoy, bueno, a lo mejor tendría que ir a la clínica directamente, ¿no? Pero en todo caso, es evidente que no busca seguridad, pero muy evidente. En fin, por eso hablaba de lo de la provocación. Y en todo caso, a efectos de redondear el comentario que entre vosotros fuisteis cruzando, Inglaterra, a mí esto es lo que sí me preocupa. Inglaterra es en general un pueblo muy inteligente. E Inglaterra, al margen de su carácter insular, su tradición histórica y demás, ya conocida, pero Inglaterra le dijo a la Unión Europea, mira, bye bye. Y si Inglaterra le dice a la Unión Europea bye bye, yo, vosotros no, los espectadores tampoco, yo me pongo en guardia, porque creo que se puede equivocar menos cero. Y lo primero que dijo fue, vamos a controlar nuestras fronteras de una vez, y eso fue lo que votaron los que pedían seguridad. Los que pedían seguridad votaron eso, controlar las fronteras y fabricar por Inglaterra. Como os decía, fabricar por Inglaterra. Claro, esto a lo mejor es un aviso para navegantes en otras geografías, pero cuando hay aviso para navegantes, el personal ayornado no se entera de nada, pero de nada. Bueno, pero ya se verá cómo les va. O sea, la intención con la que decidieron esto está clara, pero que esa intención vaya a lograr, ¿sí? No está tan pero claro. Lo que está acreditado es que es, como decía Madariaga, el pueblo más inteligente de la tierra, a salvo los gallegos, que decía Madariaga, que pueden pensar en 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Dice, y a veces en 4. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, pues el libro que traigo hoy es... Sí, el libro que trae hoy es porque tenemos recomendación de lectura, claro, naturalmente. El libro que traigo para recomendar es este libro de Marcel Reich-Renicky, que es un crítico alemán. Se le conocía como el papa de la crítica alemana porque era pues, un señor con mucha influencia y lo que decía iba a misa y podía hundir a un autor, Nobel o elevarlo según escribiera en el Deutsche Zeitung o donde fuera. Entonces, bueno, uno de sus escritores de cabecera absolutos es Mann. Él lo consideraba pues, el gran escritor del siglo y uno de los grandes estilistas de la literatura alemana. Entonces le dedicó varios artículos que recopilan este libro, de Thomas Mann y los suyos, donde no solo sale Thomas Mann, sino sale su hermano Heinrich, sale su hija Erika, su Golo, sale el otro hijo Klaus. Y es muy interesante porque, bueno, retrata un poco a Mann desde las relaciones familiares, no solamente desde su obra, sino también desde sus diarios, que en el momento en que escribe 2 o 3 de estos artículos estaban editándose justo en aquel momento y estaban, digamos, conmocionando un poco lo que se sabía de la historia y de la psicología personal del propio Thomas Mann. Entonces aquí pues vamos a tener artículos muy interesantes sobre cómo era en la intimidad, cómo era la figura política, las repercusiones, las relaciones con, en fin, el nazismo, su posición primero tibia y luego decididamente en contra de los nazis, su exilio, las relaciones con los exiliados, porque él, bueno, se fue a California, su carácter de representante de lo que llama Renicky la alemanidad, es decir, la Alemania eterna, diríamos, ¿no? Y las relaciones naturalmente con su hermano Heinrich, con su hijo Klaus, que se suicidó, con su hija que primero, bueno, se llevó muy mal, después se llevó muy bien, al final lo cuidó. Un libro muy interesante. Y al hilo de todo esto, pues naturalmente análisis y, en fin, valoraciones de no solo las obras de Thomas Mann, es decir, La montaña mágica sobre todo y el Dr. Faustus y los Buddenbrook siguen en segundo lugar, sino también de las de Heinrich, por ejemplo, del profesor Unrat, ¿no? Esa
novela que dio lugar a la película de von Sternberg de El Ángel Azul, o El Mefisto del hijo Klaus, que también se hizo una película sobre ese libro, que, bueno, son más conocidos quizá por el cine pero que tiene un valor literario en sí mismo. En fin, un libro muy interesante, muy bien escrito, muy documentado y que yo recomiendo a todo el mundo, porque está publicado en Tusquets, Editores Ensayo. La edición que tengo yo, no sé si es muy actual, es del 89, pero es la primera edición. Seguramente hay ediciones posteriores y se puede considerar. Bueno, Thomas Mann y los suyos, el autor... Thomas Mann y los suyos, de Marcel Reich Ranicki, de Tusquets. Estupendo, estupendo. Aquí pues... la foto se la ve. Bueno, es una foto de grupo, es que en realidad habría que ver las dos mitades juntas. Sí, claro, claro. Es una foto de grupo que la han partido en dos trozos. Mann está aquí, pero por aquí está su mujer, su hija, su otro hijo más, el hermano, así están un poco todos. Bueno, Emilio lo acaba de explicar tan soberanamente bien que para qué, en fin, insistir. Pero es verdad, la personalidad de Thomas Mann es atractivísima. Además podemos medir un poco también lo que es Mann ahora mismo, en el 2019, y lo que es Mann en el año 70 y muchos, 80 y algo, donde escribe algunos de los artículos, donde Mann estaba empezando a ser recuperado como el gran escritor que fue en los años 40 y 50, pero que luego se eclipsó un poco en los 60, 70, para luego volver otra vez al primer plano. Hay un momento en que dice, ahora de los grandes autores alemanes solo se habla de Kafka. Kafka sí que ha pasado al primer plano, pero se está recuperando esa primera posición, ese primerísimo plano para Thomas Mann, y está bajando lo que en los 60-70 había subido, que era Hesse, Hermann Hesse, que, bueno, que nosotros ahora lo veríamos como... Poco más, lo de Hesse fue un poco más accidental, ¿eh? Sí, fue un poco de temporada, sí, los 70 y el... Así es. En fin, el orientalismo. Así es, claro, en fin, el orientalismo, Siddhartha, todo por ahí. Y, bueno, por supuesto, es un libro para leer a partir de él, animarse a leer a Mann, que no es un autor especialmente fácil, pero que, bueno, tiene cosas muy asequibles, como, yo qué sé, La muerte en Venecia, que también se conoce más por la película, pero que es una novela corta que se lee enseguida. Que aquí ya glosamos. Sí. Y el que se atreva, naturalmente, pues La montaña mágica y el Doctor Faustus, que son muy amplios, de escritura muy lenta, pero que son las cumbres de la novelística alemana del siglo XX, sin duda ninguna. Sin duda, sin duda. Bueno, pues de mi parte voy a recomendar una novela interesantísima que además le va a complacer mucho a Emilio, acaso también a Miguel, pero a Emilio con toda seguridad, y a la que en realidad voy a dedicar, por razón de acomodación al tiempo, menos de lo debido. Acaso haya que volver a traerla por aquí en otra oportunidad próxima, porque es una novela que merece muchísimo la pena. A mis ojos, la mejor novela de Umbral, de Paco Umbral, de Francisco Umbral, que es de quien hablo. Cuando digo la mejor, inmediatamente diría que tiene una carga subjetiva personal, que es la mía, naturalmente. Pero también voy a decir por qué. Porque es la recreación del Umbral en su camino iniciático en la literatura, ¿no? Vamos a ver. Hemos hablado muchas veces, yo creo, de este libro. Claro, por supuesto. La noche que llegué al Café Gijón, de Francisco Umbral. Hace un momento hablé de mi hija Irene. Este programa no está dedicado a mi hija Irene, pero es que tengo que decirlo inmediatamente, porque hay cosas que tienen su curiosidad simbólica. Esta novela yo, como es natural, la voy a presentar ahora mismo, ya lo tenía previsto, ¿verdad? Tenía previsto recomendarla. Bueno, pues este día, mi amigo Ramón, hace 3 o 4 días, una semana, mi amigo Ramón Pedreira, que le regala libros a mi hija de vez en cuando, pues le regaló uno, esta vez el último, pues le regaló La noche que llegué al Café Gijón, en primera edición, Áncora y Delfín, de 1977. En fin, entonces tiene su curiosidad, lo tengo muy... Y hace muy poco, recordarás, yo hice una... no sé si fue la semana pasada o la anteanterior, dije aquello de la sintaxis es una facultad del alma, de Paul Valéry, sí, que hace frontispicio, que arranca, con la que arranca esta novela, precisamente. Con lo cual parece que todo se conjura, es decir, todo efervescentemente, ¿no? Y tú y yo tenemos devoción
literaria por A Umbral. mí sí ¿no? me parece que ahora mismo está un poco oscurecido, pero eso es lo que pasa con cualquier autor en cuanto muere, que inmediatamente pues Primero hay un produce una especie subidón sí, y después... pero bueno, se sale recuperará, yo creo, seguro. porque es En todo caso lo demasiado merece. bueno En todo caso, para en efecto, olvidarse. demasiado bueno, justo, demasiado bueno. Y como Bueno, articulista, esa columna. sí, Esa columna diaria. no, sí, por supuesto. Como Bueno, y como articulista. novelista y como crítico, el libro sobre Lorca, el libro sobre Larra, el ensayo sobre Larra sí. es eminente, es decir, eminente. Tiene una obra crítica muy importante, muy interesante, y el que tiene sobre Cela, Sí, sin duda, sin duda. el Cela, el cadáver exquisito, y el de los botines blancos de Piqué sobre Valle Inclán, o sea, tiene una obra crítica no muy conocida quizá, pero muy interesante. Pues en la noche que llegué al Café Gijón hay, en fin, es una novela coral en el sentido de paisaje entreverado que entran y salen personajes por todos los sitios. En Como ese, la colmena, ¿no? En efecto, sí, sí. También alrededor de un café, porque la colmena gira también En alrededor. efecto. En ese Café Gijón, que vosotros seguramente también, en todo caso yo conocí, le decía a mi hija Irene precisamente, claro, a propósito de cuando le regalaron esto, le dije yo todavía llegué a conocer el Café Gijón. Con su tertulia y todo. Sí, claro, es decir, todavía tuve ocasión, ya eran un poco las postrimerías, pero cuando allí pasaban políticos decentes, y lo digo muy en serio, personas vinculadas como Burón Barba, lo digo en homenaje a su memoria, a la justicia, cuando la justicia era justicia, hoy a veces también, pero solo a veces. Y naturalmente cuando había un crisol de artistas y de intelectuales, de escritores magníficos. Yo llegué a la tertulia de García Pavón, que ya estaba el hombre un poco, sí, claro, naturalmente. Pero por allí estaban actores de cine, actrices también. Allí tuve ocasión de ver en más de una ocasión a Lasieiro, por ejemplo, al pintor gallego Lasieiro, y desde luego a uno de los que cita aquí, Carlos Oroza, al que después tuve ocasión de conocer y de hablar con él algún rato en Vigo, cuando ya se retiró a sus cuarteles de invierno. Es decir, entonces, vamos a ver, este libro es una delicia de la experiencia primera, desde el punto de vista literario, de Umbral en el Madrid, al que llega de una manera circunstancial para dar una charla en el Ateneo sobre una cosita de... En fin, que lo explica ya desde la primera página. Abrimos la primera página y ya enseguida nos habla de José Hierro, poeta, de Afrodisio Aguado, editor, en fin, es que es una verdad, un verdadero río de personajes, escrito naturalmente con aquella prosa literaria de Umbral tan edificante, y cuando era un tiempo, aquel, naturalmente, finales de los 60, principios de los 70, en el que claro, había todavía una cierta conspiración romántica y a veces efectista, puramente efectista, contra la dicta blanda casi ya, ¿eh? Y ahí estaba, dice por ejemplo, casi todos éramos partidarios de Fidel Castro y de Khrushchev, dice, bueno, era en aquel tiempo, dice claro, justamente. En fin, una verdadera delicia. Y ya que dije esto de Fidel Castro y de Khrushchev, vaya a la parte contraria. Umbral siempre tuvo, por cerrar el comentario ya, una debilidad explicable, que yo comparto del todo, desde luego, sobre la calidad literaria y poética de la generación falangista después de la guerra. Y hay aquí un párrafo suelto en el que se refiere a Manuel Alcántara, que se acaba de morir hace poco, un periodista eminente al que aquí dimos público reconocimiento. Dice literalmente Umbral en algún renglón de esta novela: Manuel Alcántara, el poeta y articulista malagueño que empezó en Juventud y La Hora, dos publicaciones, dice, las revistas de la pubertad falangista, qué bonito, de la pubertad falangista, dice, y que iba pasando, la pubertad falangista, claro, y que iba pasando lentamente del primor y la bohemia de don Manuel Machado a la prosa y la estética de César González Ruano. Yo creo que ya solo esta frase, que además, qué umbraliano es esto, tiene esa sonoridad. Es una cosa tremenda, tremenda. Esta que muestro es edición de 1980,
no como la que le regalaron a Irene, es decir, pero de 1980, primera edición de bolsillo en Ediciones Destino, naturalmente. Si tenéis oportunidad de comprar la de tapa dura, que es la de tapa, con sobrecubierta de papel e ilustrada, en fin. Bueno, de tapa dura, vale. Exactamente, es la de Áncora y Delfín de Destino de 1977. Y si no, pues de Consolación esta, que ya veis que es la que yo traigo, ¿verdad? No se le caigan las hojas ahí. En efecto, en efecto. Hablaba tu hija en la última columna sobre esto, sobre lo de prestar o regalar libros. Ah, sí, en efecto. Furibundamente partidaria de regalarlos, porque esto de prestar, bueno, se presta el libro. Oye, pues agradezco el comentario por un motivo, porque coincide que ese libro al que se refería ella no era, eso se lo, no, ella de hecho lo contaba, dice, cuentos basados, es decir, en textos de Shakespeare. Es decir, esto es lo que le había, es lo que le había regalado Ramón, pero después de eso le regaló este otro. Es que Ramón le regala libros con frecuencia. Bueno, y por cierto, a mí también, vaya por delante, a mí también. El libro de Lam es fácil de volver a comprar porque han salido cientos de ediciones, yo creo. Es un libro que se lleva editando en español desde el siglo casi XIX. Que está muy bien traído. Bueno, en todo caso, ya tenemos que cerrar esto. Hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, vamos ya pues un poco a galope tendido, la verdad, con esta historia, porque hoy tuvimos un programa de los que en realidad nos gusta, digo a nosotros, Pues sí. y en particular a Emilio y a mí, ¿verdad? Lo digo en el sentido así de que... Y yo me lo estoy pasando fatal, claramente. Exactamente. Bueno, a ver si los espectadores naturalmente coinciden en el aprecio. Y si no, ya se les devuelve el dinero. Exactamente. Y si no se les devuelve... Ya hablo el economista, está claro. Bueno, vamos a ver... La rigidez nos resulta antipática. Claro. Claro, hay que tener flexibilidad. A Ya ver. decía el mejor entrenador del Depor que ha tenido, orden y talento. ¿Te refieres a Arsenio? Obviamente. Hay Claro, que tener Arsenio Iglesias. Por supuesto, hay que tener un poco de orden, pero el talento tiene que salir. Claro, naturalmente. Sí, bueno, es decir, eso es tal cual aplicado a tantas cosas de la vida. Por eso lo traigo. Por supuesto. No es que estemos hablando de fútbol, pero según Galdeano, fútbol y todo lo demás. Así es, Eduardo Galeano, en efecto. Bueno, en todo caso, es verdad, el orden es imprescindible para tantas cosas, sobre todo para la disciplina de la personalidad, para el sistema, para el protocolo en fin, de organizar algo, ¿no? Del índice pero el orden se puede organizar. Se debe. Y pero digo, además de que se debe, además del imperativo de deber, no, que se puede, quiero decir, para el orden, no diré que cualquier persona vale, pero básicamente sí. El talento ya es otra historia. Claro, el talento ya es otra historia. Es decir, eso, pero también es verdad que cuando aparece el talento, cuando surge el talento, inmediatamente el manantial inmediato, el torrente de admiración ha de ser, en fin, lo salvífico de todo esto. Por eso cualquier sistema de cualquier cosa, una de las cosas que tiene que mirar es procurar que cuando pueda salir talento, que tenga las condiciones para que ese talento surja. En efecto. Tenga las condiciones. Que a veces se desperdicia, es verdad. Supuesto, porque... Que a veces se desperdicia. Bueno, y hay además ciertas inercias antitalento que ya Marco Ortega en su momento. Por supuesto. De manera que hay una masa de mediocridad que intenta pues el asfixie ahí del que sobresale. Pero es una cosa muy española, ¿no? Al que sobresale palo. Para eso no hay. Sí, vamos a ver, yo hablé del torrente admirativo, pero en realidad. Vamos a ver, es la parte, digamos, incentivadora y positiva que yo quiero proclamar. Claro. Pero es evidente. Ojalá hubiera siempre. Claro, pero es evidente que normalmente lo que hay
en proporción mayor, hostilidad. Lamentablemente es hostilidad, Sí. es odio, es rencor, resentimiento, envidia, diría o sea, que una cosa tremenda, ¿no? envidia, resentimiento. Y eso en es fin. muy peligroso y muy perjudicial para todos, incluso para los rencorosos. Sí, sí, sí. Sobre todo hay que, porque lo peligroso está claro, sobre todo hay que poner el énfasis en que es perjudicial. Nos perjudica a todos. Ese no te signifiques incluso, Claro. que tenía varias connotaciones, Y obviamente. hay que no tener solo cuidado son con económicas. la insistencia en la igualdad a rajatabla, porque la rajatabla es una Lo que palabra tiene que que ser ya igual es indica la- lo que hay que hacer con los la Claro, igualdad. tabula rasa. Lo que tiene, en Es lo que una tiene palabra que muy española y muy bien usada. En lo que tiene que insistirse en la igualdad es en la igualdad de oportunidades, no en la igualdad ni de pensamiento, ni de igualdad de oportunidades. Y a partir de ahí, que el talento juegue. Claro, es que, a ver, Y la incentivación. la del talento. igualdad de Porque otro la orden... incentivación es una, en fin, una política de diferenciación. Y se tiene que asumir que es una buena política de diferenciación. Y que muy no, productiva. claro. Sí, no, Yo creo que además, estamos todos de acuerdo, ¿no? es que es una proposición estúpida pretender que sea, es decir, es tan estúpida la proposición de que todos seamos iguales, pero ¿cómo vamos a ser iguales si somos tan manifiestamente diferentes? Gracias a Dios. Es decir, ahora, la igualdad jurídica, por supuesto, pero es que hay obviedades que no tendrían que aclararse. Bien, como veis, no vinimos a hablar de economía hoy. En fin, era solo un presupuesto de pretexto, de excusa. Con ¿no? lo que en economía se trabaja, básicamente con presupuestos. Exactamente, exactamente. Es decir, bueno, pues vamos a ver, Miguel, dentro del tiempo ya limitado, pero un poco por disimular, para que en fin, Claro. los espectadores vean que al fin vamos a hablar algo de economía. Estaba todo pensado. Vamos a estaba ver, todo planificado. en efecto, vamos a ver. Y por cierto, ya sé que no es lo que nos toca hoy, pero en el programa anterior, ahora voy a aprovechar para decirlo por aquello de que estamos a un tiro de piedra del final de año. Sí. Esto de la propuesta de intenciones y todo esto, ¿no? Los buenos propósitos, Un día, ¿no? claro, un día tenemos que dedicarle, lo que pasa es que tenemos que prepararlo bien, a lo de las autonomías, ¿no? Que era un poco la idea ¿Recuerdas? de que casi... Ah, sí. Claro. Ah, no, pues no, hoy ya no, claro. Hoy ya no. No, un programa exclusivo y casi excluyente, es decir, en el que se Pero hable... en el guión de Miguel sí que estaba las Sí, economías. Lo que pasa bueno, es que no. es un tema que Esto requiere, necesita el programa esto entero. requiere el programa entero, pero el programa entero Claro. dedicado. Es decir, no a la bondad, o no tanto, o los inconvenientes, lo que sea. ¿no? hablar de él. Sobre todo del que tenemos, del cómo llegamos, ventajas, inconvenientes, y ahí hay datos por un lado y opiniones por el otro, y propuestas de. Es bueno que diferenciemos En un para momento que en el cada que uno piense hay lo que propuestas quiera. muy radicales. Correcto. Y En bueno, este y momento muy las hay, diferentes. y diferentes. Bueno, pues mira, ya casi tienes hecho el programa próximo, ¿eh? Es decir, ya hay que ver. Pero el cheque de este igual, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, Bueno, vamos a ver. correcto. Vamos a ver. Al margen de circunstancias entre las autonomías, que por lo que decimos en el caso español no lo vamos a referir hoy, pero bueno, tenemos un problema político sí. planteado Uno, sí. y por derivación Sí. está ahí la economía efervescente con diferentes propuestas, algunos del salario mínimo. Yo creo que el salario mínimo, creo que pronto va a haber propuestas de 2.000, Ya han salido, 2.500 ¿no? euros Sí, sí. o algo así. Bueno, Yo los creo gobiernos que no. Yo pensaba que ibas a decir de 1000. No, pero es que lo digo yo como ironía, porque es que parece una piñata que yo creo que hay ahí una, además de claves demagógicas, populistas y demás, pero lo que una irresponsabilidad tremenda. ¿O no? A ver, a lo mejor no. Recordad que en uno de los programas a los que vine hablamos Sí, sí, del porque salario yo te había mínimo. preguntado si Exactamente, eso y después incidiría en la volvimos creación de empleo o Exacto, no. y la verdad es que funcionó muy bien. De hecho, el jueves de esta semana, el foro de economía gallega, en el que están todos los popes de la economía gallega, de hecho Venancio forma parte. Este jueves Venancio, ya Salcines, sabéis, claro. los espectadores, quién es Venancio Sí, Salcines, que el próximo año Un nos habitual. honrará otra vez con Habitual, su presencia. Exacto, que de hecho tenemos que gestionar, esto ya es casi privado, que tomar un café, porque hace mucho tiempo que no lo veo, fue profesor mío, como ya hablamos más de una Claro, vez, y tenemos claro. muy buena relación a través de las redes sociales. No, y Pero además, en persona, que hace tiempo que no- ya sabes que también yo le hablé de ti, naturalmente, Sí. y él te recuerda perfectamente, Sí. como no, claro, y Sí. tiene aprecio por ti, Pues
personal por ti, claro. Pues sacaron un informe en el que, entre otras cosas, porque fue este jueves y no me ha dado tiempo a leerlo en pequeño, pero el informe ejecutivo que sacaron, realmente el incremento del salario mínimo interprofesional a 900 euros para la economía española y sobre todo para la gallega, y lo podemos explicar, para la gallega había sido muy positivo. Y pensad que, por ejemplo, en el País Vasco, con unos salarios tan altos, un incremento del salario mínimo realmente tiene poco impacto, porque le afecta a pocos trabajadores. Pero, sin embargo, en Galicia sí que ha afectado y ha favorecido para, sobre todo, lo que es el comercio minorista, porque no es lo mismo que una familia reciba 750 euros, que eran 720 y pico, 730 y pico el salario mínimo anterior, a que reciba 900, porque eso genera a que se compre una camisa más, a que se compre X comida, a que se compre tal. Tuvo un impacto positivo. Pero hay una correlación necesaria, esto es un poco provocar, lo que te voy a decir. Hay una correlación necesaria respecto al empleo y en todo caso se puede decir, bueno, pues como al haber subido beneficiaron las circunstancias, vamos a multiplicarlo, No, obviamente la curva... Yo quería decir una cosa, si yo tengo en vez de 700 euros 1000 y me quiero comprar una camisa, puedo comprarla en Amazon y eso beneficia a Amazon y no crea ningún empleo aquí. Hombre, ese argumento se puede aplicar con 1000, con 2000 y con 5000. Claro. Aplica, o sea, la compra en Amazon, que ese es otro tema. Pero como eso conlleva gastos para el empresario, eso puede ser negativo para la creación de empleo. Como ya hablamos antes de que se produjese, la economía, es decir, las publicaciones, los estudios que se habían hecho hasta el momento no eran demasiado concluyentes y más bien eran a favor de que en una situación de salario mínimo muy bajo, no estamos hablando de ponernos en España, por ejemplo, en 1.500 de salario mínimo interprofesional de golpe y porrazo, pero en un entorno de salario mínimo bajo o sobre todo alejado del salario medio, porque lo que se busca es que no haya que no haya dos economías, la economía, digamos, de los pobres y la economía de las personas no pobres, ¿no? Los estudios nos daban buenas noticias. Hay un estudio en un condado de Estados Unidos, porque sabéis que en Estados Unidos las competencias son muy curiosas y incluso los condados o los ayuntamientos pueden tener competencias que aquí no tendrían ni las comunidades autónomas. Después hay otras que no tienen, ¿no? Y los estudios nos indicaban, no todos, pero la mayoría nos indicaban que con un salario mínimo bajo, si se subía, era positivo. Era positivo porque mejoraba mucho el entorno local el estudio de consumo. Entonces se incrementa el consumo, se contrata a más gente, no hay prácticamente ningún caso en el que esa subida haga que una persona no sea necesaria y no se contrate, prácticamente ningún caso. Obviamente en una plantilla de 100 personas que todas cobran el salario mínimo, que de repente te suban 100 euros el salario mínimo puede tener un impacto, eso es cierto. Pero el resto de los casos lo compensa. Y el trabajo del foro gallego, en el que está Venancio Salcines y algún expresidente de la Xunta y otros popes, dicen que ha sido extremadamente positivo en Galicia. Si me preguntáis, ¿una subida de 900 a 1000 sería positiva? Habría que ver en qué plazo podría ser razonable. Más allá es complicado, porque la estructura empresarial tiene que digerir las cosas, pero lo hablábamos también el otro día, ¿no? Realmente que una persona por 40 horas de trabajo a la semana cobre 900 euros, sea cual sea el trabajo, parece más que razonable y sobre todo de sentido común y de honradez, pero no etcétera, no hablamos desde una perspectiva moral, sino desde el impacto de eso en la creación de empleo. El impacto fue positivo, no, correcto. El consumo aumenta. Porque el consumo aumenta significa que hay una correlación entre el aumento del consumo y la creación de empleo. Sí. Eso es lo que preguntábamos. Claro, y sobre todo, fijaos que las economías buenas, los países que económicamente están más desarrollados, no son, para entendernos, economías tipo, ¿cómo diría yo?, Sudáfrica o economías como Rusia, que a lo mejor son muy ricas en materias primas, o no son economías como la China, que son especialmente productivas, son especialmente de ingeniería. No, las economías realmente buenas, o los países que nosotros entendemos que son buenos países, son los que tienen muchísimo comercio interior. Es decir, que sus habitantes tienen un nivel de renta suficiente como para hacer muchas pequeñas actividades.
Y eso es lo que genera realmente riqueza. Es muy difícil considerar que una región o un país es rico porque tenga Inditex, o porque tenga Citroën, o porque tenga Renault, o porque tenga Volkswagen. Es importante cuando tiene un montón de pequeños comercios, un montón de pequeñas industrias, un montón de pequeños productores. Y no es esa, grosso modo, no es eso precisamente lo que pretende incentivar la política de Trump en Estados Unidos o la propia de Boris Johnson ahora proclamando para Inglaterra. ¿Es eso o no es eso? ¿No se emparenta en nada? Porque parece que sí. La magia de la globalización, y yo no soy un gran defensor de Amazon, pero obviamente el concepto está ahí. La gran maravilla de la globalización, me gusta poner mucho el ejemplo de estas pequeñas bodegas de vino gallego que han conseguido colocar la botella de vino blanco, un vino blanco joven, un vino blanco que a los 24 o 30 meses no es un vino ya demasiado apto, no estamos hablando de un Rioja, no estamos hablando de un crianza, un reserva. La maravilla de que una pequeña bodega que produce unos pocos cientos de cajas de vino, coloca su vino en Manhattan, coloca su vino en Estados Unidos. Entonces, la globalización que hace, no tiene por qué ser la Unión Europea, hay muchas maneras de hacerlo, la capacidad de poder comerciar sin trabas a cualquier sitio del mundo es la que hace que realmente todo el mundo se pueda enriquecer. El buen comercio y el mucho comercio, en terminología de Rajoy, el mucho comercio realmente es en general positivo, siempre que todos juguemos con unas normas parecidas. Es decir, yo creo que no es de recibo tener un comercio libre con países, por ejemplo, que no respetan pues, unas edades mínimas de inicio de trabajo, unas jornadas mínimas, unas condiciones mínimas de trabajo y de ponerse en marcha, ¿no? Entonces, la filosofía que hay detrás de lo que dice Donald Trump, América para los americanos, tiene alguna cosa... Bueno, y Boris Johnson para los pero no dice América para los americanos, no, dice tampoco. América primero, que es una cosa diferente. Sí. No, es que, vamos a ver, mira, pero es que fueron unos segundos, lo iba a decir yo, ya saben los espectadores que a veces me pisan las cosas, Emilio. Bueno, esto está previsto, casi. Es que en llevándose bien es lo que tiene. Claro, no, vamos a ver. Claro que dice primero. Claro que dice primero. Pero quiero decir que no somos lo mismo que América para los americanos. En una de las primeras asignaturas que tenemos en economía, en comercio internacional, siempre nos ponen el mismo ejemplo, las ventajas del comercio internacional. La ventaja absoluta, que es muy fácil de entender, si yo produzco vino mejor que tú y tú produces tela mejor que yo, lo lógico es que yo deje de producir tela, produzca el doble de vino y te lo venda, y tú dejes de producir vino, produzcas el doble de tela y me la vendas, y así los dos ganamos. Pues esa es la clave. La clave es que unos países tienen más ventaja en unas cosas y otros en otras, y que lo suyo es que comerciemos en base a... que el comercio compense todo eso. Eso con unas condiciones... Bueno, Miguel, sí. Tenemos que terminar. O sea que... Por hoy, claro, tenemos que terminar. El próximo programa hablaremos del gobierno. Exactamente. Sí, precisamente mi pregunta, pero ya no es... en fin, no 30 segundos. No puedo formular... No, iba a decir, claro, los vaivenes de orden político. Eso nos perjudica. Claro, claramente. Vamos a ver. Digo en el caso de España. Correcto, sí, España. Yo creo que eso, es decir, sin entrar en la consideración de intención irónica, cuando yo decía no debieron de votar seguridad aquí, ¿no? Porque intención irónica, pero yo creo que, en fin, en todo caso, los vaivenes políticos, hay que tener en cuenta que en España llevamos... Se puede, repito, ironizar con eso, pero llevamos sin gobierno mucho tiempo. Yo creo que toda la vida. Es decir, bueno, es una forma de decirlo, naturalmente. Es decir, sí. Es una cosa tremenda. Y todo tiene que ver, pero claro, no es el momento de abordarlo ahora, pero todo tiene que ver en la obviedad de lo que está a la vista, pues
por trapacerías políticas, por intenciones, o sea, es una cosa tremenda. Sí. Es una cosa tremenda. En fin, pero ya no nos podemos ocupar de esto. Yo no sé si quieres apostillar algo breve, necesariamente breve. El problema de no tener un gobierno... Sobre eso, sobre lo que quieras. Claro, el problema de no tener un gobierno, tenemos un gobierno en funciones y que toma decisiones, y alguna es razonable y otras no las puede tomar. El problema es que hay determinadas decisiones que un gobierno en funciones no puede tomar, lo hablábamos en el último programa. Es decir, no puede hacer nada que comprometa la contabilidad del próximo año, ¿no? Y para una comarca como la nuestra, Ferrolterra, tan dependiente de las decisiones de Madrid, históricamente, además. Históricamente, desde que Ferrol es algo más que... Borbónica, desde el proyecto borbónico. Desde el proyecto borbónico, te lo compro. Es bien complicado. Alcoa, Endesa, Navantia, todo depende de un gobierno, del color que sea, pero de un gobierno que le quitemos el apellido de en funciones. Eso está claro. Y vuelvo, si me permites ya, solo 15 segundos, vuelvo a decir que no tenemos gente preparada, suficientemente preparada, para toda la carga de trabajo que en el 2022, más o menos, dentro de 2-3 años, vamos a tener. O sea que vuelvo a insistir en que las personas que entiendan que puede ser positivo busquen formación para todo el trabajo que se nos viene encima, y 3/4 de lo mismo en el ámbito del comercio exterior, porque esto del Reino Unido, sobre todo lo que nos trae es la tremenda importancia que tiene para cualquier empresa, por muy pequeña que sea, poder tener clientes fuera del entorno. Es decir, que aquí nos vaya bien, por supuesto, pero que podamos tener clientes fuera del entorno. Entonces, toda formación en el ámbito del comercio internacional, en el ámbito de las negociaciones, en el ámbito de la administración, toda formación que uno a lo mejor pueda adquirir es positivo en esos dos ámbitos para Ferrolterra, sobre todo. Bueno, estupendo. No será porque no lo repita esto de Miguel sobre en fin, la cobertura profesional de... Porque es cierto, claro, Julio, por porque supuesto, hablas con los responsables en privado y te dan la razón. Que no hay los profesionales y los vamos a necesitar, justamente. Porque como no los tengamos, las empresas auxiliares van a tener que ir a buscar a los trabajadores a otro sitio. Bien, está claro, es decir... ¿Y eso tendría que incentivarse desde el municipio o...? Desde quien sea. O sea, de forma privada, de forma pública, desde que sea. Los ayuntamientos pueden hacerlo. Yo se lo comenté, si no fue una conversación privada, puedo hacerlo, se lo comenté al presidente de la Diputación. Oye, incentivar desde la Diputación, desde los concellos suficientemente grandes, pueden incentivarlo. Tenemos institutos de FP que lo pueden hacer también. Los dos ámbitos, tanto el ámbito de lo que va a ser hacer barcos, que es lo que más va a pegar, de las empresas auxiliares, como de las empresas, claro, hacer barcos, todo lo relacionado con el puerto exterior y todo lo relacionado con el comercio exterior. Bueno, pues, en fin, a los que proceda, animaos, decidíos. Bien, bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bien, y hoy voy a dar lectura directamente de la fuente, de la revista de qué se trata, a un poema de Rubén Darío que, en cierto modo, no deja de evocar este tiempo de Navidad, no con una intencionalidad directa y mucho menos empalagosa o dulzona, no, con versos rotundos, pero que enseguida yo creo que vais a identificar, y creo yo que a identificaros desde un punto de vista de referencia, de honda referencia reflexiva y moral, ¿no? Bien, está escrito en Nueva York por Rubén Darío hacia el año 2015, no está muy claro si fue algo antes o algo después, hacia el año 2015. Y la lectura que voy a hacer la voy a... Perdón, 2015.
Perdón. Disculpad. Bueno, quiero decir 1915, naturalmente. Voy a repetirlo. No está muy claro este poema que voy a dar lectura de Rubén Darío. Está escrito, repito, por Rubén Darío en Nueva York hacia el año 1915. La lectura la voy a hacer directamente de la revista Poesía, como alguna otra vez, del número doble 34 y 35 del 7 de junio de 1991. Vamos a ver. Vamos a abrirla, que hay que ver la revista cuando se hacían revistas extraordinarias. Extraordinarias. También lo tienes, ¿ves? Claro. Ya os vais dando cuenta, ya hace mucho tiempo que os dais cuenta por qué Emilio lo tengo yo a mi derecha, claro. Bueno. Rubén Darío es un poeta esencial. De hecho, cuando dijo 2015, es que es perfectamente actual. Sí, hombre. Yo por eso pensaba que estaba haciendo una metáfora. Un longevo de más. Sí. Bueno, en todo caso, el poema se titula La gran cosmópolis, obviamente es Nueva York. Meditaciones de la madrugada. Y dice así: casas de 50 pisos, servidumbre de color, millones de circuncisos, máquinas, diarios, avisos y dolor. Estos son los hombres fuentes que vierten áureas corrientes y multiplican simientes por su ciclópeo fragor. Y tras la quinta avenida la miseria está vestida con dolor. Sé que hay placer y que hay gloria allí en el Waldorf, Astoria, en donde dan su victoria la riqueza y el amor. Pero en la orilla del río sé quienes mueren de frío y lo que es triste, Dios mío, de dolor. Pues aunque dan millonarios sus talentos y denarios, son muchos más los calvarios, donde hay que llevar la flor de la caridad divina, que hacia el pobre a Dios inclina y da amor. Irá la suprema villa como ingente maravilla, donde todo suena y brilla en un ambiente opresor, con sus conquistas de acero, con sus luchas de dinero, sin saber que allí está entero todo el germen del dolor. Todos esos millonarios viven en mármoles parios con residuos de calvarios y es roja su flor. No es la rosa que el sol lleva, ni la azucena que nieva, sino el clavel que se abreva en la sangre del dolor. Allí pasa el chino, el ruso, el calmuco y el boruso, y toda obra y todo uso a la tierra nueva es fiel, pues se ajusta y se acomoda toda fe y manera toda a lo que hace lima y poda el sin par tío Samuel. Alto es él, mirada fiera, su chaleco es su bandera, como no es sombrero y frac, si no es hombre de conquistas, todo el mundo tiene vistas, las estrellas y las listas, que bien sabes están listas en reposo o en vivac. Aquí el amontonamiento mató amor y sentimiento, mas en todo existe Dios, y yo he visto 1000 cariños acercarse hacia los niños del trineo y los armiños del anciano Santa Claus. Porque el yanqui ama sus hierros, sus caballos y sus perros, y su yacht y su fútbol, pero adora la alegría, con la fuerza, la armonía, un muchacho que se ría y una niña como un sol. Bueno, yo creo que es magnífico, ¿verdad? Sí. Magnífico Rubén Darío, el epítome del modernismo, naturalmente, y la sabia alegría crítica y reflexiva de un Rubén Darío en Nueva York, que García Lorca no iba a tardar en volver, en ir por allí, quiero decir, a poco, ¿no?
haciendo... Sino enterarse, porque se pasó casi un año. Claro, claro, y haciendo una glosa que ya lo trajimos por aquí de paseo en alguna ocasión y volveremos en todo caso a hacerlo. Bueno, pues hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, hasta aquí naturalmente también, aquí finaliza Crisol de Cultura en este sábado 21 de diciembre de 2019. Bueno, mañana será el día de la lotería, o sea, entera y completa mejor suerte para todos y para cada uno. Y naturalmente está ahí Nochebuena y Navidad como fiestas entrañables de una honda religiosidad que es el único leitmotiv que las justifica. Otra cosa, naturalmente, es que muchos, algunos, bastantes, no sé el número, tampoco me importa demasiado, pues hagan fiesta profana de todo esto, que me parece también muy bien. Ahora, en todo caso, la natividad es la natividad, no es otra cosa. En todo caso, nuestro próximo invitado, vamos a ver, sobre todo para los circunstanciales y para los asiduos. El próximo invitado, el próximo sábado, será el poeta, escritor, crítico literario y sobre todo, estimabilísimo amigo mío, Vicente Araguas. Bueno, vamos a ver. Es decir, yo ya me iría preparando. Con Vicente Araguas y con la compañía, naturalmente, de Emilio Saldaña, vamos a dar cuenta de un programa que, como auspicia la entrada del nuevo año, a saber, en fin, lo que haremos. En todo caso, sé más o menos vagamente, porque hablé por teléfono todavía con Vicente hace pocos días, vamos a hablar algo de, más o menos, Fernández Flórez, por aquello de su etapa ferrolana, en fin, a través, lo que va a dar lugar, por cierto, a su novela La procesión de los días, que aprovechando lo del título de la procesión vamos a pasear seguramente por aquí, en todo caso, en conversación. Vamos a hablar también, y ya te lo voy diciendo porque no te lo dije, de Castilla del Pino, de Carlos Castilla del Pino, porque el eminente psiquiatra y comunista de postín, que se decía, bueno, ya veremos si era tanto, eso ya se verá. En todo caso, Carlos Castilla del Pino, notable intelectual, y en fin, y un poquito zumbado como tiene que ser. Es decir, ¿Por qué? ¿Por intelectual o por psiquiatra? Yo creo que un poco de todo, un poco de todo. Lo conocí hace unos años en Jerez, y sí, lo de un poco zumbado... Se acomoda, ¿verdad? Sí. Se acomoda. El resto también, ¿eh? El resto también. Bueno, hay que ver. Es decir, es que, bueno, en todo caso, Carlos Castilla del Pino hizo la mili, cuando se hacía la mili, o sea, cuando se honraba a la patria sirviendo a la milicia, pues hizo la mili de alférez, de universidad. Aquí en Ferrol. Aquí en Ferrol, naturalmente. De ahí que lo saquemos a colación, seguramente el próximo día, Vicente y yo, y en fin, y tú ya le vas entrando, porque naturalmente tuvo amistad con Torrente Ballester, tuvo tertulias, Lolo Pérez Linos también aparece, claro, por ahí. Bueno, no voy a desvelar más cosas porque ya está bien. Es decir, vamos a hablar de muy otras variadas cosas. Van a entrar y salir personajes de todo orden. Algunos de ellos bastantes ferrolanos, otros vinculados a Ferrol, pero todos ellos con una característica fundamental, y es su vocación universal. Es decir, de Ferrol y de España para el mundo. El próximo día, Vicente Araguas. No podéis perderlo. En fin, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda como de costumbre por vuestra presencia fidel y contumaz de cada semana, por vuestra actitud crítica, vuestra complicidad y también vuestra simpatía. El otro día me mandaron
un WhatsApp de estos y me dijeron, por el último programa, lo digo, no es por presumir, me lo digo por venirme un poco arriba, porque, ¿verdad? Dice, otro programa de 10, me dijeron. Y claro, tú lo de 10 sabes muy bien de qué va esto, que para eso ejerces la docencia, sí, ¿verdad? Los que no lo saben son mis alumnos. Muy bien, muy bien. Qué cabrón. Bueno, esto es magnífico. Lo que acaba de decir Emilio es magnífico. Ya era para cerrar el programa. Caerá, pero vamos, ya, ahora... sí. Bueno, hay que ver. Bueno, en todo caso, decía, nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación, como suelo decir habitualmente. Y después ya en Internet, a través de YouTube, para todo el ancho mundo. Ya sabéis que si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, dentro de un rato, en unos minutos, se ofrecerá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. En fin, que nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, y desde aquí vaya otra vez mis mejores deseos de muy feliz Navidad para todos y cada uno de vosotros, para todos y cada uno de ustedes. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working by the light of day.